para los compañeros que posteriormente quieran consultar. Les comento, es la primera vez que vamos a grabar una sesión. No acostumbro a grabarlas por varias razones. La primera, por cuestiones legales. Ustedes deben estar o deben otorgar su consentimiento para ser grabados, lo cual les pido en este momento que manifiesten su aprobación, ya sea con algún mensaje en el chat o solamente asintiendo con quienes tienen abierta la cámara de que permiten que la sesión sea grabada. Esa es la primera petición que les haría esta noche. Y si alguien no está de acuerdo, igual que lo manifieste también. Porque, bueno, sabemos y lo hemos comentado en muchas ocasiones, muchas gracias a los que están manifestándose, de que igual también la tecnología, y esa es una situación que sí quiero enfatizar y comentar, vamos a estarlo abordando a lo largo de esta sesión. Es un arma de doble filo lo de la tecnología, porque lo comentaba con los alumnos que tengo en secundaria, de lo que ustedes suban a internet, sea una grabación, sea una imagen, sea un texto, ya es universal. Ya no podemos decir es que estuvo 5 segundos y lo borré, porque ya alguien lo pudo haber visto, lo pudo haber descargado, y hemos visto, ¿no?, todas estas situaciones que se presentan en el ámbito político, por ejemplo, donde se ponen mensajes desafortunados, alguien los ve, los captura y después los reenvía o los hace públicos. Es por eso que, bueno, la ley protege estas situaciones, y en un afán, pues, de que estemos todos de acuerdo, que es con fines didácticos y pedagógicos exclusivamente, pues vamos a grabar la sesión, en la cual pues no vamos a poder compartir algunos materiales que me hubiera gustado compartir, pero por cuestiones de propiedad intelectual y de derechos de autor y las instituciones que son dueñas de esos materiales, no puedo presentarlos en una sesión que va a ser grabada. Sin embargo, en algún momento que lo podamos hacer en privado, con mucho gusto se los voy a compartir. Por lo pronto, pues bueno, vamos a iniciar con esta parte de lo que es el desarrollo de la didáctica. ¿Qué es la didáctica? ¿Cuál es su objeto? Y cómo ha ido creciendo a lo largo de los años. Por ahí me ponen un mensaje que alguien no escucha. ¿Los demás sí escuchan bien? ¿Sí tienen el audio bien? Perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, maestro. Si ustedes recuerdan, o quien haya ya tomado la clase de teorías pedagógicas o que la haya llevado en algún momento, hay tres teorías fundamentales sobre las que se basan los sistemas educativos modernos. Buenas noches, vente, Abril. Buenas noches. Vente, mami, recórrete, hijo. Buenas noches. Les pido que acá me la llevo yo, vente, mami. Ok, les encargo que tengan sus micrófonos cerrados para poderlos entender. Al final vamos a hacer una sesión donde me gustaría que expusieran sus puntos de vista y sus dudas para también tener esa interacción. No quisiera que esto se convirtiera en un monólogo, sino que más bien hubiera esa parte de la interacción. Dice el maestro Ángel Díaz Barriga, precisamente hablando de la didáctica, que en este proceso de evolución al que nos ha llevado, muchos solamente hemos migrado de herramienta. Antes escribíamos con gis en el pizarrón verde, después escribimos con marcador en el pizarrón blanco, y ahora ponemos diapositivas en los videoproyectores, pero los contenidos siguen siendo los mismos. Entonces lo que hay que diversificar y lo que hay que cambiar básicamente son las estrategias, las técnicas y las actividades. Eso es lo que tendríamos que hacer, y aprovechar la tecnología para que sea un espacio de interacción humana más que un espacio de diálogo, ¿no? Nada más, o perdón, de monólogo, sino que tiene que hacerse un diálogo, que al final lo vamos a hacer. Les comentaba sobre las tres teorías fundamentales que les decía se centran los sistemas modernos. La primera, pues como saben, es el conductismo, donde había un estímulo y se generaba una respuesta, que bueno, en muchos casos era un condicionamiento. Recuerden el famoso experimento de Pavlov, ¿no? Y bueno, Skinner, que también hizo muchos experimentos al respecto. El conductismo surge, es el primer, digamos, la primera teoría pedagógica que surge, porque recuerden que antes de la escuela prusiana no había un sistema educativo definido, donde hubiera alumnos, donde hubiera un espacio físico, donde hubiera horarios, sino que la enseñanza hasta antes de la escuela prusiana
era meramente espacios donde había maestros que enseñaban y había discípulos que querían aprender y se acercaban para tomar lo que ellos consideraban necesario, pero podían estar un rato, podían estar todo el tiempo que el maestro estaba enseñando, o, o podían, no sé, cada quien tomar lo que le nutría, ¿no? Y en este espacio que nosotros tenemos ahora pasa algo similar. Nosotros estamos viviendo esta parte de, por ejemplo, las videosesiones no tienen un porcentaje que se acredite a la calificación de ustedes, ¿no? Está aquí el que tiene tiempo, el que tiene la posibilidad y tiene el interés de desarrollar un poco más esto. En la escuela prusiana, que como ustedes recordarán, surge por la necesidad, primero, de adiestrar a los miembros del ejército y segundo, para adiestrar a los obreros. Esa es la intención fundamental de la escuela en Prusia. Por eso había un horario de entrada, por eso había un horario de salida, por eso había un horario para almorzar, por eso los clasificaban por edades y por grados, por eso había un espacio para el almuerzo, porque lo que estaban haciendo era prepararlos para la vida del obrero y para la vida del militar. Pero como les digo en muchas ocasiones, no dista mucho eso de lo que tenemos en la actualidad. O sea, en la actualidad seguimos teniendo espacios cerrados donde los alumnos están sentados en fila, donde tenemos un horario para el almuerzo, donde se les pide un uniforme y donde es como una réplica después de tanto tiempo, ¿no? Cuando surge la escuela prusiana no hay una metodología definida, no hay una teoría donde se haya estudiado por qué el alumno aprende y de qué manera aprende. Esto ya viene hasta que se desarrolla dentro de la psicología con Pavlov y con Skinner lo del conductismo. Después viene el cognitivismo, que ese ya es el alumno deja de ser un sujeto pasivo y se convierte en un sujeto activo del aprendizaje. Y posteriormente surge el constructivismo, que es el que se encuentra vigente hasta la actualidad, aunque ya hay una evolución que está mutando hacia otro tipo de aprendizajes o de teorías del aprendizaje, pero aún el constructivismo sigue estando vigente y sigue siendo la base de la mayoría de los sistemas educativos en el mundo. Y recuerden pues que esta parte del constructivismo nos habla de que el ser humano es un ser social y que aprendemos en grupo, nos habla de conceptos como el andamiaje, conceptos como la zona de desarrollo próximo, teóricos como Piaget, Vygotsky, entre otros, ¿no? Que son los que le dan origen a todo este movimiento que les digo todavía hasta la actualidad llega. Dentro de ese margen o de ese contexto surge lo que es propiamente la didáctica. La didáctica surge a partir de dos conceptos fundamentales: la instrucción, que es la enseñanza, y el aprendizaje. ¿Por qué se habla de instrucción? Porque en los primeros años, volvemos a remitirnos a la escuela prusiana, era más una instrucción que una educación lo que se daba en las escuelas. Se estaba de alguna forma condicionando, adiestrando, como ustedes lo quieran llamar, a la persona para que tomara su rol en la sociedad. Si alguno de ustedes ha visto una película que se llama B-Movie o La vida de una abeja, porque digo, todos tenemos hijos, bueno, la mayoría tenemos hijos y al menos yo ahorita tengo una de 18 años y una sobrinita de 3, entonces tengo que estar actualizado con las caricaturas. Y esa película, no me acuerdo, tendrá unos 10 años tal vez, pero son unas abejitas que una de ellas se revela y dice que ella no quiere terminar como todas haciendo miel, sino que busca una situación diferente. Pero es como una metáfora, ¿no?, de lo que es el sistema educativo, porque les vuelvo a repetir, los tienen en un estado de condicionamiento donde están preparándose para su rol en la sociedad, pero no están realmente recibiendo, es una instrucción, no están realmente recibiendo una enseñanza, un aprendizaje. En los 90s y poquito pegándole a los 2000s, se intentó acuñar un término al que le llamaban enseñaje y que incluía o englobaba lo que era la enseñanza y el aprendizaje. Esto no funcionó porque sí tenemos que diferenciar muy bien lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje. En esta situación de la didáctica intervienen varias ciencias, entre ellas la psicología, que es de donde surgen las teorías pedagógicas, la sociología, que es la que nos dice pues de que el hombre es un ser social y que aprende en grupo, y también la medicina, que explica algunos conceptos biológicos del cerebro, como lo que es ahora las neurociencias y todos estos asuntos.
Y por eso es que el concepto este de enseñaje no cuajó, porque se buscaba fusionarlo, pero les digo, sí habría que hacer una diferenciación muy clara entre lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje para poder determinar muy bien uno y otro. Sin embargo, bueno, lo que sí es un hecho es de que con todo esto que les acabo de comentar, o sea, cuando surgen las teorías del aprendizaje, surge la escuela, surgen las teorías del aprendizaje y surge la necesidad inmediata de darle a las, digamos, a las técnicas o a las estrategias una forma ya más determinada, ya más desligada de las teorías, porque una cosa es cómo aprende el estudiante y otra cosa es cómo enseña el maestro. Son diferentes aspectos, ¿no? Entonces aquí ya cuando se hacen muchos estudios y hay muchos teóricos que empiezan a hablar de la enseñanza y del aprendizaje, se llega a una conclusión que más o menos se engloba en este concepto que tenemos en pantalla, donde se dice que la didáctica es una rama de la pedagogía cuyo objeto es el estudio y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de lograr la formación integral del educando, del alumno o del ser humano, ¿no? En todos estos términos de, de educación, sobre todo en el ámbito anglosajón, tal vez, como dice aquí, excepción de países como Sudáfrica, la didáctica no es tan utilizado, el término didáctico no es tan utilizado, pero sí se le llama currículum, ¿no?, a la didáctica. Es otra forma de llamarle en algunos países o en algunos contextos. Al final vamos direccionados hacia lo mismo, al final la intención es mostrar este proceso por el que el maestro enseña y el alumno aprende. Ayer hablábamos precisamente de lo que es el aprendizaje activo, que digamos es lo que está ahorita de moda o lo que está surgiendo, y convertir al alumno en el centro del aprendizaje, dejar de lado las metodologías pasivas donde el alumno solamente escucha, memoriza y repite, y convertirnos ahora en un grupo o bueno, buscar el aprendizaje activo, que sea el alumno mismo el que construya su conocimiento a partir de sus intereses y de sus necesidades. Eso es lo que tendría que estarse buscando, ¿no?, en la actualidad. En ese aspecto, nosotros hablábamos del aprendizaje activo y del aprendizaje pasivo, ¿no? De que en la actualidad pues ya estamos dándole más énfasis a un aprendizaje activo. La didáctica como tal, o currículum como le dicen en otros países, tiene dos propósitos. El primero es el objeto material, que es propiamente el estudio del proceso por el cual el docente enseña, o hay un elemento que enseña y otro que aprende, que es el alumno, ¿no? Sin embargo, no lo está centrando ya como algo lineal. En la actualidad, sistemas educativos como Finlandia, como Singapur, ya no utilizan tanto la figura del maestro como centro de aprendizaje, sino que por medio del aprendizaje activo utilizan el aprendizaje situado, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, para que el alumno, de acuerdo a características del entorno propio y a necesidades del entorno propio, genere aprendizaje. Entonces ya no es tanto como dictar una clase y que el alumno memorice y después en un examen se le pregunte el concepto. Les ponía ayer yo el ejemplo de las clases de literatura. Una clase de literatura, cuando estamos con una metodología donde el alumno es un objeto pasivo, es cuando el maestro nos dicta las obras literarias, los autores que las escribieron y las épocas en las que fueron escritas, y al momento del examen nosotros tenemos que responder de memoria eso. Un aprendizaje activo involucra más allá. O sea, un aprendizaje activo basa, por ejemplo, en la teoría, en la taxonomía de Bloom, de los famosos niveles de aprendizaje, donde viene la identificación de información, la comprensión y la aplicación, que son los tres básicos. De ahí hay más, pero esos son los tres fundamentales. ¿Cómo tendríamos que enseñar literatura entonces? Bueno, tendríamos que presentarle un poema al alumno y que el alumno identifique en ese poema las figuras retóricas, una metáfora, una alegoría, una anáfora, un símil
o lo que nosotros estemos buscando de acuerdo a lo que se pretende enseñar. Entonces ahí ya se involucra al alumno, se convierte en un sujeto activo, pero podemos ir todavía al tercer nivel y pedirle al alumno que escriba un cuento o que escriba un poema, que ya sería llevar a la práctica no solamente la identificación de la metáfora, sino en una construcción literaria, utilizarla. Eso sería lo que tendríamos que buscar, ¿no? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje activo y no pasivo como fue hasta hace algunos años. Ahora, el objeto formal de la didáctica es, desde mi punto de vista, muy interesante, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar los métodos y las estrategias para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí tenemos que recurrir a las teorías pedagógicas y tenemos que recurrir a los famosos estilos de aprendizaje. Son dos cosas que van muy ligadas. Yo tengo que detectar cómo aprende mi alumno para, en función de eso, diseñar mis clases y que la mayoría logre los aprendizajes adecuados. Decía en algún momento alguno de los compañeros alumnos en esta materia, pero en otro curso, creo hace un año o dos, que es imposible, si yo tengo 40 alumnos, es imposible diseñar una metodología que abarque todo, ¿no? O sea, porque puedo tener 15 visuales, 5 auditivos, así, ¿no? Yo creo que precisamente esa es la tarea y esa es la labor. Tratar de diseñar nuestras actividades de tal forma que cubran todos los aspectos y lograr metodologías más activas. De eso se encarga la didáctica, ese sería el objeto formal. Ahora bien, para que nosotros entendamos el objeto de estudio de la didáctica, hay 4 aspectos que son fundamentales. El primero, que es la enseñanza; el segundo, que es el aprendizaje; el tercero, que es la instrucción; y el cuarto, que es la formación. Y tenemos que diferenciarlos muy bien uno de otro para no terminar instruyendo o para no confundir la enseñanza con la formación. De pienso yo, el más importante es la formación. El primero, como vemos, la enseñanza, pues es una actividad humana que implica que alguien que conoce un tema lo desarrolle para que otra persona lo aprenda. Ahora, ahí es donde viene el segundo concepto, el aprendizaje, que consiste en apropiarse de los contenidos que se están enseñando para generar una modificación en el comportamiento. Es decir, nosotros ahorita podemos ver alguna estrategia didáctica y si la aplicamos, ya estamos modificando lo que hacíamos. Entonces ya no lo estamos haciendo de la misma manera, ya estamos buscando una alternativa diferente. Eso sería cuando nosotros aprendemos, ¿no? O sea, no es nada más memorizar, sino también llevar a la práctica para modificar alguna conducta. La instrucción, que bueno, esta viene más encaminada hacia la formación laboral, ¿no? Se supone que la instrucción tiene que preparar al alumno para que sea más eficiente, para que logre objetivos determinados en algunos ámbitos laborales, como lo que es la formación para el trabajo, que mal llamada formación para el trabajo, ¿no? Pero bueno, así se conoce, formación para el trabajo más bien sería una instrucción para el trabajo, ¿no? Y la parte que les decía que para mí es muy importante, que es la formación, porque en este proceso de formación debemos asumir que lo que estamos nosotros buscando dentro de los alumnos es precisamente un desarrollo como personas, como seres humanos, para lograr la plenitud, para lograr la felicidad. Hay una parte que a mí me queda muy presente de un maestro español, amigo mío, que se llama José Romero. Lo pueden buscar en Facebook y le pueden mandar solicitud de amistad. Es una persona que sabe mucho, que ha ganado muchos premios a nivel internacional, es uno de los mejores docentes que yo conozco en el mundo, y él maneja mucho esta parte de que a la escuela no se va a sufrir. Dice, a la escuela nosotros vamos a divertirnos, a ser felices, porque si no, entonces ¿a qué vamos? Pues si estamos sufriendo, no tiene caso que estemos yendo a la escuela, ni como docentes, ni como alumnos. Entonces no tendríamos que pensar en el sufrimiento. La formación es eso, precisamente, lograr el fin último de la educación tiene que ser lograr que las personas sean felices. Por eso es tan relevante esta parte de la formación, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora bien, ayer les comentaba que hablando de educación, antes se hablaba de un triángulo, una trilogía, y decían,
es que en la educación cuenta el alumno, cuenta el maestro y cuenta el padre de familia. Y muchos nos quedamos anclados ahí. De pronto yo pienso, se los comparto por lo que he leído, por lo que me han compartido otros compañeros, por los lugares donde he estado, que en realidad la educación es como un poliedro. O sea, la educación no es un triángulo, no es una triada, no es nada más así tan sencillo, ¿no? Hay muchos factores que inciden. Aquí tenemos 7 factores que nos menciona la epistemología didáctica, o 7 elementos que influyen en la educación, pero yo pienso que van más y les voy a explicar por qué. Nos habla de 7. El primero nos dice el estudiante y el profesor, pero de ahí ¿cuántos podemos sacar? Podemos sacar la condición emocional, social, económica, de cualquier tipo que me digan, tanto de un elemento que es el estudiante como de otro que es el profesor, ¿no? Un profesor que llega a su escuela después de 2 horas de camino, por ejemplo, ¿no? En Ciudad de México yo vi eso mucho. Maestros que incluso se tienen que ir a vivir cerca de la escuela donde trabaja porque su casa, o rentan una casa en, no sé, en la colonia Doctores, por ejemplo, pero ellos viven en Ecatepec, en el Estado de México. Entonces nada más van los fines de semana a su casa porque los tiempos de traslado son muchos, ¿no? Alumnos que no tienen dinero y que van sin desayunar. Entonces todos estos factores, de aquí podemos sacar un montón más. Por eso les digo, es un poliedro, no es ni una triada, ni un triángulo, ni un cuadrado, ni un pentágono, es un poliedro. Tiene muchísimas caras y cada una de ellas va en función, va ligada a la otra. Nosotros planteamos, dice aquí, objetivos educativos, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Qué estamos viendo para plantear nuestros objetivos, ¿no? Si estamos realmente contextualizando o solamente estamos replicando lo que nos piden en muchos casos los jefes de enseñanza, los supervisores, la parte técnica, ¿no?, de la educación. Yo les decía en una ocasión, y se molestaron conmigo aquí en la Secretaría de Educación, de que no es lo mismo ver la educación atrás de un escritorio que en un salón de clases en una comunidad rural. No es lo mismo. O sea, donde no tienes luz, donde no tienes los elementos que necesitas, el espacio físico que ocupas, las metodologías tal vez las conozcas, pero no tienes las herramientas para ponerlas en práctica. Y ellos piensan en la educación como un estado idóneo, como un estado ideal, igual que lo hacen, por ejemplo, con el desarrollo el fomento de la lectura, por ejemplo, ¿no?, en el aula. Dice Graciela Montes en un libro muy interesante acerca precisamente del fomento de la lectura entre los adolescentes. Dice que hay 3 escenarios: lo deseable, lo real, no, lo deseable, lo posible y lo real. O sea, lo deseable es lo que yo quiero o lo que se buscaría. Lo posible es lo que puedo hacer con lo que tengo. Y lo real es lo que hago. Porque a veces, a pesar de tener las herramientas, los espacios y los tiempos, terminamos no haciéndolo. Entonces, con la educación pasa algo muy parecido. Hay esos niveles, ¿no? O sea, a veces tenemos que enfrentar muchas situaciones para poder desarrollar las metodologías que nosotros queremos hacer. Y hay muchos obstáculos. Decía un director de un colegio privado en el que trabajé, que los maestros trabajamos para el director, con el director o a pesar del director. Los que trabajamos en educación pública sabemos que no nada más es la figura del director, está el supervisor, el ATP, el jefe de enseñanza, el jefe de sector. Entonces, de acuerdo a la estructura que cada nivel educativo tiene, hay todos estos elementos donde, aunque nosotros seamos muy buenos planteando objetivos, aunque nosotros conozcamos muy bien a nuestros estudiantes, aunque sepamos los contenidos educativos de nuestro grado, tengamos las metodologías, tengamos los recursos, los espacios, el tiempo, a veces la misma situación de esas figuras de autoridad que a veces se emplea mal nos impiden desarrollarlo, ¿no? O sea, a veces estamos más preocupados por entregar la planeación porque nos la está pidiendo el director o el ATP que por realmente dar una clase. O sea, la burocratización educativa le está pegando de manera importante al desarrollo de los objetivos y al desarrollo de la educación. A veces el docente en papel es un muy buen maestro porque planea muy bien, pero en el salón no lo puede hacer porque hay en la clase esta de salgan a patear el balón o dibujo libre mientras yo hago mis planeaciones, porque a veces también, y es una situación que creo la tenemos clara, los docentes necesitamos 2 o 3 trabajos para poder eh, solventar las necesidades de nuestra familia.
Entonces a veces no es así como de que tengo mucho tiempo para planear y ahí se pierde esa parte, ¿no? Pero bueno, se supone que estos 7 elementos sí los tendríamos que considerar de manera precisa y clara. La relación estudiante-profesor, conocer a nuestros estudiantes, saber cuáles son sus necesidades, sus contextos, para en función a ello planear los objetivos que nosotros queremos desarrollar, conocer los contenidos de los grados académicos en los que estamos trabajando, ya sea primaria, secundaria, licenciatura, bachillerato, conocer las metodologías apropiadas para lograr aprendizajes significativos, para buscar desarrollos activos y no pasivos del estudiante, buscar recursos didácticos, que ahora digo hay muchísimos. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso porque les voy a hacer una propuesta que siempre hago en los grupos donde trabajo, precisamente para generar más recursos didácticos. Tener espacios físicos adecuados, que bueno, eso desafortunadamente no en todas las escuelas del país lo tienen. Y destinar un tiempo para, tanto para hacer la planeación educativa didáctica como para desarrollarla. O sea, que lo que nosotros tenemos planeado, que obviamente también tiene que ser flexible, no tiene que desarrollarse como un guión de teatro, ¿no? O sea, tiene que irse adecuando de acuerdo a las necesidades que se van presentando en el grupo y que no podemos hacer una misma planeación, aunque yo dé literatura en dos grupos, literatura 1 en tercero A y en tercero B, no puedo hacer la misma planeación para los dos grupos porque los dos grupos no son iguales, son diferentes. Tengo que adecuarlo a lo que cada grupo necesita. Y para ello también pues tengo que destinar un tiempo para que lo que yo estoy planeando lo pueda ejecutar realmente, que es algo como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo quisiera agotar el tema en 50 minutos, espero lograrlo, pero igual sí no excedernos, pero tampoco quedarnos cortos, sino buscar el espacio justo. Muy bien, esta parte que les comentaba del currículo, que no es otra cosa más que lo mismo que plantea la didáctica, el diseño curricular pues es hacer planeaciones y diseñar las mallas curriculares en las escuelas, que en algunos subsistemas como el mío, que yo trabajo en telesecundaria, los libros ya lo traen, o sea, los libros ya traen las planeaciones, ya traen las dosificaciones, ya traen todo, pero también ahí hay una situación. Nosotros tomamos ese currículo que a veces está basado en competencias o que puede ser en algún otro, de acuerdo al sistema educativo del que estemos hablando, en algún otro concepto. Se puso muy de moda lo de las competencias, pero bueno, también hay otros conceptos, sobre todo ahora, conceptos nuevos. Sin embargo, esta definición que nos da César Kuhl y nos dice que el currículo tiene que ser abierto, tiene que ser integral, tiene que ser coherente, flexible, inclusivo, reflexivo, potenciador y funcional. ¿Qué quiere decir? Abierto porque yo tengo que ser consciente de que algunas cosas que vienen en la planeación del libro o que vienen en el programa de estudios no las voy a poder llevar a cabo en el contexto en el que me encuentro. Entonces debo siempre saber flexibilizar, que es otra de las características, para volverlo coherente, que es otra de las características, al lugar en el que yo estoy desarrollando mi práctica docente. O sea, no es de que sea un currículo cerrado donde esto tengo que enseñar y no me puedo mover de ahí. Tiene que ser integral y de hecho aquí falta una que es ser transversal. Tiene que ser integral porque tiene que abarcar los diversos aspectos. Ahora que está tanto bueno, no ahora precisamente, pero de un tiempo para acá que se desarrolla mucho lo de las inteligencias múltiples, que no nada más sea la inteligencia académica, sino que se desarrollen también las demás. Se enfocaba mucho en lo de la inteligencia emocional, pero está la musical, la espaciotemporal y todas estas, ¿no? Que tienen que formar a una persona que domine diversas áreas, que no sea como las generaciones que nos antecedieron, donde eras muy bueno en matemáticas, pero no dabas una en español, o viceversa, eras un gran conocedor del lenguaje, pero en matemáticas nada más no podías. Y lo mismo con el arte, ¿no? Que el arte y el deporte se veían como materias de relleno, pero ahora precisamente en la pandemia, tanto el arte como el deporte fue lo que nos salvó de no caer en la locura, ¿no? O sea, de pronto eran como nuestros escapes
para poder resistir esta situación. Debe ser inclusivo porque debe integrar las necesidades de todos, de nuestros alumnos, o sea, de las personas con las que nosotros estamos trabajando. Si tienen alguna necesidad específica, la tiene que considerar el docente, ¿no? Tiene que promover la reflexión, no solamente la memorización. Y además tiene que buscar que el alumno desarrolle todas sus cualidades al máximo. O sea, que el alumno llegue a su máximo potencial y sacar lo mejor de sí. Eso es lo que se debe buscar, lo que se pretende, ¿no? Una de las cosas, y bueno, ya prácticamente con esto voy a terminar para darle espacio a ustedes a que o den sus propias conclusiones o hagan sus aportaciones o preguntas si es que las llegasen a tener. Pero cuando nosotros hablamos de todo esto, de las estrategias didácticas, de las técnicas, las metodologías, nos encontramos con una serie, aquí dice de problemas, muchos dicen que son pretextos, otros dicen que son justificaciones. Yo digo que son obstáculos, pero que esos obstáculos nosotros tenemos que enfrentarlos, no podemos quedarnos en la parte de que no podemos hacer determinada labor. Por ejemplo, un aprendizaje activo no lo podemos desarrollar porque tenemos ciertos obstáculos. Más bien la idea sería como buscar brincar esos obstáculos, ¿no? Si no encontramos la forma de vencerlos, pues entonces no estaríamos cumpliendo con el propósito. Dentro de esos obstáculos que tienen que combatirse, yo quisiera aprovechar para retomar esta parte que les hablaba de las metodologías que surgieron a partir de la pandemia y de las herramientas que se empezaron a utilizar para poder estar en comunicación con los alumnos, que podrían haber funcionado o no, pero están ahí y se desarrollaron y que ahora las estamos abandonando por una razón que aquí tenemos, lo que es la resistencia al cambio. Pienso que ese es el principal obstáculo, que si vencemos ese, podemos vencer los demás. O sea, si yo no quiero hacer las cosas diferentes, no va a haber quien me convenza de lo contrario y voy a seguir haciendo las cosas como tradicionalmente lo he hecho durante toda mi vida como docente. Si yo no busco alternativas distintas, si yo no quiero moverme de la zona de confort en la que estoy, si yo no quiero aprender a utilizar los recursos tecnológicos y quiero seguir escribiendo en el pizarrón verde con mi gis blanco, no vamos a poder llevar a cabo este cambio educativo, ¿no?, que se necesita. Entonces ahí pienso que la resistencia al cambio es lo primero, tendríamos que buscar vencer. Tenemos que ser personas con mentes abiertas que busquen alternativas distintas a lo tradicional. Esa es una de las cosas fundamentales. Otro de los objetos o de los obstáculos que nos encontramos es la falta de claridad en las intenciones. A veces yo como docente no sé lo que quiero, no sé a dónde voy, no sé qué es lo que busco, no sé, en realidad no tengo claro lo que quiero lograr, ¿no? Pero también a veces no es mala intención, a veces es falta de conocimiento, a veces es falta de asesoría. Hay una figura que es el asesor técnico pedagógico, no sé en el subsistema de ustedes. En mi subsistema, pues lo que hace es comprarle los refrescos al supervisor, desafortunadamente. Yo sé que en algunos otros lugares el asesor técnico pedagógico sí cumple su función, en mi zona escolar no sucede. Entonces ahí a veces sí necesitamos como la guía de alguien que conozca un poco más que nosotros, pero también ser abiertos a recibir esas recomendaciones de alguien que tiene más experiencia y que puede ser guía, ¿no? Y que puede darle claridad a la intención que yo tengo. Decía en algún momento un compañero que trabajó conmigo, es que desarrollé una actividad y yo no supe ni lo que hice, pero después me puse a leer y me di cuenta que era esto, ¿no? O sea, era una actividad encaminada, pero yo la hice como de manera innata y luego me doy cuenta de que tiene un nombre, pertenece a una teoría y es una herramienta y etcétera, y está justificada, ¿no? Entonces ahí a veces no tenemos la claridad en las intenciones, pero eso se soluciona pues fácil, ¿no? Preguntando, investigando, indagando. Lo que les comentaba hace rato, los conflictos de poder, que a veces el director en su papel de director no es flexible, no es empático,
y de pronto es una figura que solamente da órdenes y que quiere que nosotros terminemos desarrollando nuestro trabajo como él lo concibe y no nos permite desarrollar a veces esa creatividad. Los mismos docentes lo hacemos con los alumnos. A veces hay alumnos que quieren hacer las cosas diferentes y nosotros no se los permitimos porque ya tenemos diseñada la actividad para que sea un resumen, pero si él me quiere hacer algo diferente al resumen, me quiere hacer un dibujo, una infografía, un mapa mental, yo no lo dejo porque ya ahí dice que tiene que hacer un resumen. Entonces, a veces ese conflicto entre el docente, entre el director, entre el supervisor, termina afectando en el desarrollo de la práctica docente, ¿no? Los conflictos de valores o de ideologías, que se ve mucho con las fracciones sindicales en la educación pública, donde pues también por cuestiones políticas de los dirigentes que están en el poder, ellos determinan qué es lo que se debe enseñar. A veces no es lo mejor, a veces hay planes que eran muy buenos y se desecharon porque venían de otro partido político o de una ideología distinta, y esa ideología no va acorde con quien ahora tiene el poder y la desecha, ¿no? Así de plano, nada más porque sí. La falta de recursos, que bueno, a veces no tenemos luz en las escuelas, no tenemos computadoras, pero ahí también pues eso se soluciona con creatividad. La desconfianza de las nuevas teorías, que a veces queremos como que usar lo que ya está probado y no queremos arriesgarnos, no queremos exponernos a conocer cosas nuevas y diferentes. Y lo último, que aquí lo tienen como fracturas de capacidad, que más que otra cosa son dudas, ¿no? Es cuando nosotros a veces pensamos que no podemos lograr algo, pero en realidad sí lo podemos lograr, solamente que no nos hemos dado cuenta. Cuando nosotros logremos vencer todo esto, podemos desarrollar propuestas metodológicas diferentes, estaríamos desarrollando cosas distintas a lo que habitualmente hemos hecho, y eso va en beneficio pues, de la educación, de nuestros alumnos y obviamente también de nosotros. Muy bien, en esta parte termino esta presentación y sí quisiera ahora pues ya dar paso a que ustedes expresen alguna reflexión sobre lo que hemos visto para cerrar haciéndoles algunas propuestas yo para la segunda y la tercera actividad, que les comento también. Esas actividades no las diseño yo, están precargadas en la plataforma. A partir de que se da esta situación de la pandemia, las fases presenciales se tuvieron que sustituir por contenidos de la plataforma de la universidad. Entonces hay algunas que no estaban cargadas y en materias que me han dado la oportunidad, yo he diseñado las actividades, y quienes ya han tenido alguna materia conmigo se pueden dar cuenta, y ahorita lo van a ver también, de que propongo cosas distintas, ¿no? A lo que está, a lo tradicional, que es el ensayo, que es el reporte de lectura, que es el resumen. Ayer les decía a los muchachos de teorías pedagógicas, no estoy en contra de eso, de hecho estamos en un nivel de maestría y tenemos que estar generando trabajos académicos, productos académicos, eso es completamente natural. Pero bueno, van a tener 3 materias, entonces si conmigo pudiéramos desarrollar algo diferente, los ensayos, los reportes de lectura y los resúmenes los pueden hacer en las otras 2 materias y creo que abarcamos más. La propuesta que yo siempre les hago es busquen algo diferente. Si, por ejemplo, tienen una lectura en la plataforma y les piden un reporte, pues ustedes háganme una infografía, háganme una presentación, háganme un video, háganme un podcast, háganme un foro, háganme algo que incluso puedan desarrollar con sus alumnos de manera diferente. Creo que a mí me nutriría más que lo hiciéramos así a estar revisando ensayos, ¿no? Que tampoco les digo no es malo, de hecho al rato les voy a compartir un documento en el grupo, si es que no lo compartí ya, porque después se me olvida lo que comparto, donde viene cómo podemos desarrollar un ensayo literario en 3 pasos y un ensayo académico en 8 pasos, ¿no? Entonces es un archivo de la Universidad Autónoma Metropolitana que yo he utilizado mucho para los trabajos en los que he estado involucrado. Incluso, bueno, yo trabajo para Ceneval y cuando me toca diseñar, por ejemplo, en Exani 1, 2 o 3, donde vienen materiales de ensayo académico o de ensayo literario, me baso mucho en ese documento que les voy a mandar,
porque creo que es fundamental, viene muy explicado, viene muy bien definido y ustedes lo van a poder utilizar si quieren seguir las actividades de la plataforma conmigo o si quieren modificar y quieren hacer algo diferente, también lo pueden hacer. Pueden hacer, ustedes nada más me hacen el planteamiento por WhatsApp, me dicen, maestro, yo no quiero hacer un ensayo, me interesaría más hacer una presentación, perfecto, lo hacen, o lo que a ustedes se les ocurra. Yo siempre les digo, nosotros no sabemos cuál es nuestro límite hasta que lo exploramos. Entonces, si ustedes no se atreven a ir más allá, pues nunca van a saber cuál es su límite. Entonces, a mí me gustaría que sí lo hicieran así, pero igual respeto a quien quiera hacerlo como está diseñado ahí en la plataforma, también lo pueden hacer así. La otra opción es que lean algún libro que tenga que ver con cuestiones educativas o vean alguna película que tenga que ver con cuestiones didácticas y me hagan una reseña de una o de otra. No una ficha técnica, no un resumen, no una sinopsis, una reseña simplemente, que es platicarme lo que ustedes aprendieron ahí y que pueden llevar a la práctica en sus clases o en su vida personal, no necesariamente en su vida docente. Entonces esa es la propuesta que yo les estaría haciendo para los que gusten tomarla y ya nada más me confirman por WhatsApp y me dicen que quieren hacer algo distinto. Lucía, adelante. Gracias, buenas noches. Maestro, como ya habíamos tenido una clase con usted, ha comentado que, por ejemplo, como conclusión podíamos agregar un mapa mental o, como dice usted, una infografía. Si ya hice mi trabajo, ¿podría modificar la conclusión y hacer, por ejemplo, una infografía o un mapa mental? Claro, todo se puede conmigo, ya lo saben. Ok, gracias. Adelante. ¿Alguien más? Porque les digo, la idea es intercambiar, ¿no? O sea, ya expuse yo lo que tenía que exponer, ahora quiero escucharlos a ustedes. Adelante. Bueno, también relacionado con el trabajo, segundo trabajo, no lo he terminado, pero bueno, pues, ya que nos da esta libertad, tal vez para no descartar lo que ya llevo hecho, tal vez agregar eh, mapas mentales, infografías a la misma, al mismo trabajo que ya tengo, pudiera hacerlo también. Claro que sí, o lo puedes convertir en una presentación en PowerPoint o en Prezi con la misma información que ya tienes, o puedes en el formato que estás haciéndolo integrar mapas mentales, mapas conceptuales, ilustraciones, infografías, lo que tú quieras, es libre. Lo único, recuerden que sí me lo manden en PDF, eso sí es importante. Sí, gracias, maestro. Sí, adelante, sin problema. ¿Alguien más? Por favor. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches a Buenas noches. todos. Sí, buenas noches. Eh, eh, ¿Sí me escuchan? Un poquito cortado, pero sí. Bueno, yo comencé con una pregunta, dejé de un lado un poquito lo del... Ah, ok. Es un poquito el resumen. Empecé con las preguntas porque no me quedó muy claro lo que decía que rescatar didácticas y su aplicación, pero a lo que veo puedo hacer cualquier cosa, por ejemplo, un mapa mental, mapa conceptual y poner ahí distintas cosas. Sí, sí se puede, sin problema. Sí, recuerden que una de los aspectos fundamentales es que ustedes se sientan cómodos con lo que están haciendo, que realmente obtengan un aprendizaje y si pueden producir material didáctico, mucho mejor. Una infografía que ustedes hagan, ya sea en su segunda o en su tercera actividad, si ya tienen muy encaminada la segunda, síganla sin problema. En la tercera pueden hacer esa práctica, pueden experimentar eso.
Porque, por ejemplo, a veces a mí me entregan infografías y yo les pido su consentimiento, les digo, ¿saben qué? Yo tengo un grupo en Facebook que se llama Las Letras Jugando Entran, donde hay muchos maestros y me gustaría compartirlo para que alguien más pueda utilizar ese material en sus clases. Algunas de las infografías que yo comparto con ustedes son hechas por alumnos, exalumnos que hemos tenido aquí en VC. ¿Alguien quería levantar la mano por ahí, por favor? Y yo, Adelante. pues sí, incluso, bueno, de acuerdo a la información que nos comparten en la plataforma, porque es un PDF, aparte de eso, por ahí escuché algo de que no había quedado claro, no escuché muy bien el comentario del compañero, pero si no nos quedó pues muy clara esa información, incluso podemos también investigar, ¿no? Claro. Hacer la investigación, no nada más quedarnos con eso. Así es. De hecho, muchas ocasiones en los comentarios de retroalimentación yo les digo, sobre todo cuando no están haciendo las citas o cuando no me ponen la bibliografía, les digo, aunque sea un documento, tienen que citar. Y aunque sea un documento, tienen que poner bibliografía. Pero lo ideal es que busquen otras fuentes para que puedan contrastar la información que les están planteando ahí. Porque recuerden que una sola versión de la historia nunca nos va a llevar a una conclusión. Necesitamos contrastar. Y si fuera alguien que tiene una postura contraria, muchísimo mejor, porque entonces estaríamos discerniendo y concluyendo, sacando nuestras propias conclusiones de dos o tres autores distintos. Entonces eso sería lo ideal. Pero igual también alguien me puede decir, es que la plataforma nada más nos da un documento, yo voy a hacer de ahí mi resumen, completamente válido, tampoco hay problema. O sea, ahí no tengan pendiente por eso, ¿no? Pero sí, como dice la compañera, lo ideal es buscar más autores, bibliografía adicional. Si la requieren, igual se las puedo proporcionar. O sea, también me dice el maestro, a mí sí proporcionenme o denme algo, se los mando sin ningún problema. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Dudas que tengan, preguntas, ya sea del trabajo o de la exposición de hoy. De cualquier modo, saben que igual, miren, ahorita tengo por ahí de 15 trabajos pendientes de revisión. Más de la mitad ya los revisé. Tengo algunos pendientes, les prometo que el fin de semana, quien no le he revisado su trabajo de la primera actividad, les hago llegar su calificación. Pero igual también saben que conmigo no hay ningún tipo de problema en cuanto a que me entreguen fuera de tiempo o cosas así, ¿no? No pasa nada, no tengan el pendiente de que los voy a penalizar o alguna circunstancia de este tipo, no pasa conmigo. Y también cuando me mandan un mensaje, no demoro en contestar. Generalmente, ahorita me están mandando mensajes y estamos en clase, pero termino la clase y reviso 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, a veces en lo inmediato, porque a veces estoy con el celular en la mano y me llega un mensaje y se los contesto enseguida. Entonces, la duda que tengan, sin problema, y la comunicación, para mí lo más importante, lo he manejado siempre en la universidad, para mí lo más importante es que tengamos comunicación. Yo lo viví como estudiante, o sea, yo tuve maestros, cuando hice la maestría en VC, que los vi en la fase presencial y jamás en mi vida los volví a ver, ni me contestaron un correo, ni me contestaron un mensaje y ya nada más tenía una calificación yo al final, ¿no? Pero no ese es el caso, o sea, yo creo que los números son números y como les he dicho a veces en lo privado, no se preocupen por los números a menos que sea con el SAT, ahí sí preocúpense, pero aquí no. O sea, aquí el número es un número, lo que me interesa es que realmente se lleven un aprendizaje, cambien su perspectiva y mejoren, o sea, es eso. Adriana, muchas gracias maestro, un gusto volver, a ver, no, bueno, no alcancé a ver bien, déjame checar aquí en el chat. Cecilia, gracias maestro, buenas noches. Adriana, muchas gracias maestro, un gusto volver a trabajar con usted, sus sesiones son muy buenas. Gracias a ustedes por permitirme compartir un poco, ¿no? Porque igual, como se los he dicho muchas veces, no es que yo sepa más que ustedes, yo estoy seguro que muchos de ustedes saben más, pero bueno, en esta ocasión me toca a mí ser el responsable de la materia. En algún punto los papeles se invertirán, me ha pasado muchas veces,
para mí es muy importante que abran un poco su mente a lo que yo pueda decirles, a lo que yo pueda mostrarles. No conozco todo, pero me esfuerzo por conocer un poco más, me nutro de lo que ustedes me enseñan también para poder crecer. La idea al final es que crezcamos juntos, o sea, no nada más de un lado, sino todos. Así que muchas gracias, Adriana. Y Carolina, gracias maestro por dedicar tiempo para preparar el contenido de la sesión y compartirla con nosotros. Es un gusto y de hecho pues me motiva mucho, sobre todo por ejemplo, ahorita estoy grabando la sesión, se los comparto. Es un programa, no la estoy grabando con esta herramienta que estamos utilizando, que es Jitsi Meet, que dicho sea de paso, ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, no tiene límite de tiempo como Meet, no tiene límite de participantes como Skype, no tiene límite de nada, o sea, es libre, pueden estar el tiempo que quieran, no nos pide un correo electrónico para accesar, no nos pide instalar la aplicación, pueden entrar desde el navegador, tiene muchas bondades, pero quise utilizar un grabador que se llama OBS, lo pueden buscar y descargar, graban lo que tengan por ejemplo, ahorita estoy grabando la sesión, pero puedo grabar cualquier cosa que haga un en vivo en Facebook o en YouTube o lo que haga, lo puedo grabar desde esta herramienta. Es muy práctica, es muy útil para poder desarrollar sesiones virtuales. Se las compartiré también ahí en el grupo en breve para que la conozcan y quien la quiera usar pues la pueda utilizar. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna duda o algo? Si no, pues ya estamos cumpliendo, ¿no? Con el tiempo, son 51 minutos, les había planteado 50. Estamos cumpliendo más o menos con el tiempo en cuanto a lo que programamos. A ver, dice, sí maestro, gracias, hay muchos maestros que no nos dan la atención, hablen a rectoría, yo siempre les digo eso, bueno, a la universidad, y díganle, ¿saben qué? Pues el maestro X le mandamos mensajes y no nos contesta, porque además sí, eso sí les quiero comentar, nosotros tenemos un chat, los docentes, donde generalmente Janet, que es la coordinadora, o el doctor Gil, están constantemente, hoy por la mañana nos estaban preguntando que cómo íbamos con las sesiones, que cómo íbamos con la atención a los alumnos, cómo íbamos con la revisión de actividades. Entonces sí es el interés de la universidad que ustedes estén bien atendidos. Por lo tanto, cuando no reciban esa atención, están en todo su derecho de llamar a la universidad y pedir que se les atienda como es debido. No tengan miedo por eso. Muchas gracias maestro por sus atenciones, sí, compartimos muchos materiales interesantes, sí, muchas gracias a ustedes por recibirlos, les estaremos compartiendo más. María Teresa, gracias maestro, gracias a ustedes, muchas gracias maestro Selene por darse el tiempo y el espacio para reforzar tema y aclarar dudas. Me gustó la sesión de hoy. Muchas gracias Selene, para mí es importante que aprecien lo que preparo. Es siempre, yo les digo siempre que no debemos hacer las cosas esperando que nos agradezcan, porque nos vamos a frustrar si no nos agradecen. Entonces hay gente que como que siempre está esperando el agradecimiento por cada cosa que hace. Yo esto lo hago porque me gusta y sí es bien bonito que me lo agradezcan, pero aun cuando no me lo agradecieran, yo sé lo que hice y sé el esfuerzo que puse, entonces no tendría como por qué estar buscando la aprobación de los demás. Se los digo a ustedes también, no busquen a veces esa de, oye, pero dame las gracias, oye, pero es bonito, ¿no? Pero no necesariamente digan así. Háganlo porque realmente lo sientan. En este aspecto yo les agradezco de que lo valoren, pero igual es un gusto, lo hago con mucho gusto. José Isaac, gracias por la atención, maestro. Pues gracias a ustedes por estar presentes hoy. Ustedes son la parte fundamental, si no esto no se podría hacer. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud? De cualquier modo, ya saben que estoy disponible ahí en WhatsApp para que me manden sus dudas, sus inquietudes y todo lo que necesiten. Estoy ahí disponible. Si no tienen nada más que comentar o algo que... dice, ¿habrá otra sesión previo a la entrega de la actividad 3? Sí va a haber otra sesión, yo les estaré poniendo la fecha para la actividad antes de la sesión 3, de la actividad 3, perdón. La sesión antes de la actividad 3. Les vuelvo a reiterar, de cualquier modo, las dudas que tengan, materiales que necesiten, preguntas, sin ningún problema. Yo estoy disponible.
si no tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, alguna otra aportación, algo que quieran comentar, siempre agradecida, maestro, siempre aprendiendo sus enseñanzas. Gracias a ustedes por estar aquí, por no dejarme solo, porque pues también a veces créanme, no es muy grato a veces dar una clase para dos personas. Sí lo hago, porque además pues es parte de mi trabajo y lo hago con mucho gusto, pero sí es más bonito cuando somos más, cuando estamos varios. Creo que logramos un mayor impacto. Gracias por estar hoy aquí. La fecha de entrega es la misma. Sí vienen ahí en la plataforma, vienen las fechas de entrega, ahí vienen los márgenes de entrega. Si se les pasa la fecha por alguna razón, nada más mándenme un WhatsApp, díganme, maestro, no pude entregar en la fecha, y sin problema, no hay penalización por entregas extemporáneas. Osvaldo, muchas gracias, profe. Esto nos ayuda a utilizar la diversidad. Es la idea, Osvaldo. La idea es esa, que abran un abanico de posibilidades mayor al que ya conocemos, que se utilicen cada vez más técnicas, más herramientas y más estrategias, pero sobre todo que se experimente y que se innove, que nos salgamos un poco de lo tradicional y que hagamos cosas diferentes. ¿Alguien quiere hablar? A ver, por favor. Sí, maestro, vamos a tener que poner la referencia de la asistencia a la clase como en la clase bueno, en la materia participada. Preferentemente sí. Qué bueno que me lo recuerdas. Preferentemente sí, porque no puedo pasar lista de pronto, se me va. Entonces en su portada le ponen abajo del nombre en mi caso, pues de mi nombre, del asesor, ponen @rojasit, y yo con eso me doy cuenta que estuvieron presentes hoy. No es porque vaya a contar, no es porque vaya a dar extras ni nada, solamente es como para saber yo quién tomó la atención, y si hubiera alguna situación que solventar, pues también yo corresponder, ¿no? No es porque el que no vino no va a tener su calificación, ¿no? Pero sí es como pues es un plus, ¿no? Es un extra que ustedes están dando, yo tengo que compensarlo también. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no fuera así, pues les agradezco su presencia el día de hoy. Fanny, las fechas de entrega no las tengo ahorita así a la mano, están en la plataforma. En un rato, si gustan, se las pongo en el chat. No las tengo bien presentes. ¿Para qué les digo mentiras? Era creo que del 20 al 26 o alguna cosa así, si mal no recuerdo. Pero 24 a 25 de octubre, por ahí va, ¿no? Por ahí. Yo me acuerdo, creo que era el 20 al 26, pero la verdad no me acuerdo de manera puntual. Muchas gracias, profe. Del 25 al 27 de octubre marca la entrega de actividad. Muchísimas gracias. Si lo pueden Muchas poner gracias, en el grupo, compañeros. se los agradezco. Maestro Agustín, ¿quiere decir algo? Hi. Mire, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo saber o cómo lograr el proceso para llegar a aprender? ¿Cómo sabe uno que tiene ya la calidad de aprender a aprender? ¿Cómo sabe uno eso? Que ya pasó eso y que está ahorita, que ya está en un proceso de aprender a aprender. Bueno, ahí hay dos cosas. La primera, pues que tiene que ver con las teorías del aprendizaje que viene desde la psicología, como lo veíamos hace rato, y que te va a mostrar de qué manera estás aprendiendo. Pero el estado de aprender a aprender, que propiamente es una competencia, la tienes que desarrollar en base a tus actividades cotidianas. Y hay una clave fundamental ahí, la motivación. O sea, para que tú puedas lograr un aprendizaje, o para que puedas, en este caso, como dices, tener la disposición para aprender, porque eso es, aprender es eso, tener la disposición a conocer cosas nuevas, tienes que estar motivado. ¿Cómo puedes lograr la motivación? Eso va a depender del grupo en el que tú estés trabajando. ¿Qué es lo que mueve al alumno a despertar en él el deseo de conocer cosas nuevas, ¿no? Yo les podría preguntar a ustedes, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están haciendo la maestría?
y podríamos tener muchas respuestas distintas. Algunos me van a decir, pues porque me quiero promover y necesito el documento. Otros me van a decir, es que quiero participar en un proceso para ingresar al sistema educativo nacional y quiero tener los elementos. Otros me pueden decir, yo simplemente lo estoy haciendo porque en mi desarrollo personal quiero conocer más. Eso es el acto que te está motivando, ¿no? Entonces, en función de eso va a ser que tú puedas desarrollar la habilidad de aprender a aprender. Te pongo un ejemplo y les digo a mis alumnos, pues yo siempre me cito a mí mismo porque no tengo otra referencia más próxima, ¿no? O sea, yo terminé la maestría en el 2013 y mi título está en la universidad. O sea, yo no tengo mi título físicamente, nunca he ido por él, porque en realidad cuando yo estudié la maestría lo hice porque quería aprender, o sea, quería conocer cosas nuevas. Afortunadamente la universidad me contrató y desde entonces estoy ahí, ¿no? Y he ido a otros trabajos donde no me han pedido mi título, porque al final lo que cuenta es lo que tú desarrolles, la actividad que tú desarrolles, lo que tú hagas. Y en ese proceso de aprender a aprender, Agustín, cuenta mucho la motivación que tú tengas, o sea, la predisposición que tú tengas, la apertura que tú tengas, que tú estés dispuesto a cambiar lo que estás haciendo si tú crees que eso te sea benéfico. ¿Me querías decir algo? Sí, ¿y cómo lograr eso en los alumnos? ¿Cómo desarrollar esa motivación? Porque cada alumno va hacia diferentes motivaciones. Entonces, ¿cómo canalizar para lograr una motivación en los alumnos para que desarrollen su aprendizaje, para aprender a aprender? Perfecto. Desde mi punto de vista, rompiendo con las viejas prácticas. Por ejemplo, hoy en la mañana yo estuve trabajando con bachillerato, literatura 2, literatura 1, literatura 2. Les estoy dando clases, les hice examen. Y lo primero que les dije fue, nadie va a reprobar. O sea, quítense eso de encima, nadie va a reprobar. Eso yo se los garantizo, si quieren se los firmo. Contesten lo que sepan. No quiero, porque además el examen no era memorístico. O sea, era un poema que tenían que analizar en una de las cuestiones estas, ¿no? Entonces, el alumno tiene miedo a reprobar, por eso le va mal en el examen. El alumno tiene miedo a contestar mal, por eso no participa. Porque cuando un alumno participa, el maestro le dice que está equivocado, o que su respuesta es tonta, o que su respuesta es absurda, entonces inhibe el deseo de participar. Entonces, ¿cómo puedes generar ambientes de aprendizaje positivos y proactivos, quitando todos esos obstáculos y rompiendo con las viejas prácticas, con las prácticas profesionales? Cuando un alumno te dice, maestro, yo en lugar de hacer un resumen puedo hacer un dibujo, y tú le dices sí, ya lo estás motivando a que él quiera aprender, porque está aprendiendo desde sus propios intereses y desde sus propias condiciones. Entonces ya no, a lo mejor ya no te hace un resumen de la revolución, pero te hace un dibujo, y además a veces muy bueno, donde te esté demostrando que realmente aprendió el concepto, ¿no? O a veces el aprendizaje que se da cuando un alumno da una respuesta y tú te das cuenta de que su respuesta es una buena respuesta y se lo hace saber, entonces eso lo que hace es generar en él la confianza de volver a participar. Todas las respuestas son válidas, esa es una máxima que yo siempre aplico para que los alumnos puedan participar. Podemos o no estar respondiendo a lo que el maestro solicitó, pero todas las respuestas son válidas y nosotros como docentes podemos encauzarlas para que el alumno sienta que su respuesta aportó algo. Si nosotros le decimos, no, es que eso no tiene nada que ver. Hace poco leí una frase que decía, no se debe decir imposible, se debe decir, todavía no descubro cómo se hace, pero lo voy a hacer cuando descubra cómo se hace. Entonces, es parte de esto, de generar los ambientes positivos, los ambientes proactivos, para que tenga el alumno la motivación y el interés por obtener un conocimiento. Que no estudie nada más para pasar un examen, sino que estudie realmente. En el caso cito a la literatura, porque a mí me gusta mucho la literatura, y les digo, la literatura no es teórica, o sea, nosotros no tenemos que estar aprendiendo los nombres de autores y de obras y de tendencias, tenemos que estar disfrutando la literatura que es viva, y que si nosotros hacemos un poema, que si nosotros leemos un relato,
que si nosotros contamos una leyenda, que si nosotros escuchamos un mito, que eso nos despierte la sensibilidad artística. Para eso es la literatura. Entonces ahí es donde el alumno empieza a motivarse y a desarrollar esa parte que tal vez ni siquiera sabía, ni siquiera había descubierto que le interesaba, ¿no? Entonces no sé si con esto te ayude un poco, Agustín, a decir, bueno, yo tengo que adecuar mi práctica docente a lo que el alumno necesita y no al revés, porque eso va a predisponerlo a aprender, ¿no? Y el caso del examen es ese, o sea, nadie va a reprobar, ustedes confíen en su examen y ellos sueltan ese peso y créeme, desarrollan mucha creatividad. Ok, thank you. Gracias, Agustín. Gracias, Fanny. Alguien pone por aquí que la preparación te abre más puertas laborales y me gusta conocer más herramientas que me ayuden en mi vida cotidiana a compartir el conocimiento. Muy buena aportación. Los docentes conocemos a los alumnos y sabemos sus intereses, al menos en mi caso, claro que sí. Y si no lo hemos hecho, debemos aprender a hacerlo. Debemos saber qué es lo que quiere cada uno de ellos para lograr mejores aprendizajes. Y van a formar vínculos muy interesantes con sus alumnos cuando ustedes muestren interés por lo que a ellos les gusta. Y obviamente pues también a veces hay cosas que a lo mejor nosotros no compartimos, no estamos de acuerdo, pero no nos vamos a pelear por eso, sino más bien hay que buscar equilibrar, ¿no? Entre lo que te gusta a ti, lo que me gusta a mí, lo que quieres tú, lo que quiero que aprendas y buscar un punto medio para que se logre un acto didáctico efectivo, ¿no? Y que realmente haya aprendizajes permanentes y duraderos, como dice la nueva escuela mexicana. Que ese es otro asunto, es otro tema, ¿no? De que, bueno, no voy a meter mucho en esas cuestiones eclécticas, pero creo que ahí hay un error de percepción. El plan 2018 era bastante bueno y, como les decía, por cuestiones políticas, pues lo suprimen, pero ese estaba muy diversificado, enfocaba mucho hacia el ámbito socioemocional y venían los famosos el famoso club que no les gustaba a muchos, pero que creo que desarrollaba y diversificaba la formación del alumno, ¿no? Porque también tenía actividades artísticas, académicas, culturales, deportivas, de todo tipo, y creo que es lo ideal. La presentación la va a subir a WhatsApp, sí la voy a subir a WhatsApp y otras más, aparte de esta les voy a subir otras más que tienen que ver con lo que vimos hoy. ¿Alguna otra cosa más? Fanny dice, ojalá y sí, porque no pude estar en toda la clase por mi internet. De todas maneras voy a subir también la grabación, Fanny, para que la puedas revisar y para que todos la puedan volver a ver. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Selene, adelante. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ahorita que entré a su sesión, pues me pareció una sesión muy interesante y agradecerle el tiempo y el espacio que se dio para poder compartirnos sus conocimientos. Y me quedo con una muy buena o grata satisfacción, porque dentro de lo que nos estaba comentando, que es importante cambiar las estrategias si queremos buscar un aprendizaje o reforzar el aprendizaje para los alumnos. El regreso, a mí en lo personal trabajo en el nivel medio superior. Sí. Ahorita me está costando mucho trabajo lograr que los alumnos regresen a la fase presencial. En mi caso, los alumnos presentan mucho grado de apatía al estar presencialmente. Llegamos a la clase y ya se quieren retirar porque ya no es como que se acostumbraron a la modalidad virtual, a estar y no estar. Y me recordó su cambio de estrategias y solicitar estrategias diferentes, porque yo le solicité una infografía de una actividad que se nos solicitó de ciencia y tecnología. Y un grupo de alumnos me llegó con un TikTok y ya me comentaron, maestra, yo no hice infografía, pero hice un TikTok. Entonces, cuando usted comentó eso, se me vino a la mente esa actividad que me entregaron. Y ya me mostraron en el TikTok y pues sí, fue el mismo proceso o el mismo procedimiento, la misma información solicitada, pero pues entregada en un material diferente. Y me gustó que ellos tuvieran la iniciativa de cambiar la actividad sin necesidad de yo pedirles que lo hicieran. Y me gustó mucho la clase de hoy por los temas que trató
y que pues me abran un poquito más el panorama de cómo empezar a cambiar un poquito las estrategias para poder cambiar esa apatía que yo veo en la actualidad en mis alumnos y que sí me está costando mucho trabajo y que siento que es un reto que sí tengo que abatir porque sí están acostumbrados o se acostumbraron mucho al hecho de estar en pandemia y no hacer mucho desde casa y el retorno o el regreso sí les está costando mucho trabajo, tanto a ellos como a mí como docente, cómo poder revertir esa situación, cómo poderles cambiar esas estrategias para que ellos puedan pues motivarse un poco y quieran retornar al regreso de manera presencial. Mira, acabas de dar la respuesta tú misma. Busca metodologías activas basadas en los intereses de ellos. Que se pongan a hacer TikTok si eso quieren, está bien. O cualquier otra herramienta que ellos utilicen. Creo que esa es la parte que nos va a ayudar o nos puede ayudar a rescatar el regreso a presenciales y no dejar de lado. Por ejemplo, yo sigo dejándoles cosas por WhatsApp, que era el medio que utilizábamos, porque ahí en la comunidad no hay internet y no tenían otra alternativa, no había programación de televisión. Entonces les sigo, tenemos un grupo de WhatsApp en el que ellos interactúan entre ellos y conmigo y lo seguimos utilizando porque yo veo que eso les gusta o eso les interesa y ahí es donde abordamos, ¿no? Entonces, si a ellos les interesa hacer TikToks, dales el giro así como te lo presentaron, el giro hacia temas educativos y es excelente cuando se aplican esas plataformas, incluso Facebook, Twitter, cualquiera se puede utilizar con fines educativos. Hay que buscar lo que a ellos les interesa y encauzar por ahí el aprendizaje. Esa es una recomendación, ¿no? ¿Alguien más? Bien, si tienen alguna otra duda o comentario, con confianza lo pueden hacer en el chat, en WhatsApp, y ya sea en privado o en el del grupo. Pues les agradezco haber estado hoy aquí y bueno, les agradezco también que aprecien el tiempo y los materiales. Les seguiré compartiendo algunas cosas más y experiencias personales también, obviamente. Y me gustaría que ustedes también lo hicieran en el grupo, ¿no? Que fuéramos interactuando también. Muchas gracias a todos y buenas noches. Okay, thank you. Bye. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Thank you. Bye. Hasta luego, Agustín. Bye. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias maestro. A Buenas us- noches a Bye. todos. A Thank ustedes, you. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches a todos.